Pedro Delgado se encuentra con nosotros, presidente del Fideicomiso AGD No Más Impunidad. Economista, buenos días. El tema de la transacción, se paga un 10% en efectivo, se hace un préstamo por parte de la CFN, pero ¿qué es lo importante? Como lo explicó el presidente de la República el pasado sábado, el Estado no ha puesto un solo centavo para la compra. ¿Por qué razón? Expliquémosle esto a la ciudadanía. Buenos días. Buen día, ¿cómo vamos? Yo creo que aquí vale la pena empezar en el contexto de lo que acaba de leer. La venta de crudos genera dudas, sábado 17 de septiembre. El comercio. Me gusta que la gente vea cómo desinforma la autodenominada prensa independiente. Este fue el titular del día sábado. Y si le da la vuelta... Démosle la vuelta. A ver, acá. Ahí acá. Abajo. Polémico de la semana. El polémico, usted es el polémico de la semana, ¿no? Ya estamos en el club ahí. Entonces... Bueno. Yo lo que digo es, si no se hubiera vendido el ingenio, el titular hubiera sido fracaso rotundo del gobierno. Ya puede ir a pedir algo para titular en el periódico. No venden, no quieren vender o alguna cosa ahí. Pero como sí se vendió, en vez de dar un titular, y no necesariamente tenía que ser a favor del gobierno, pero positivo de alguna manera, simplemente es, y esto es del diario Hoy, EQ2, venta deja dudas. Entonces, ¿qué queremos? Nos han tenido durante más de un año toda la prensa haciéndonos un seguimiento de que cuándo se vende o por qué no se vende y qué se está haciendo para vender. Ahora que se vende. Ahora que se vende, entonces es un problema de venta deja dudas. Entonces, lo que queremos quedar claros es el proceso de venta está en marcha, ha sido un proceso transparente, se invitó a varios grupos expertos en temas de azúcar, siempre fue el objetivo vender a un socio estratégico que conozca de ese mercado, y el proceso fue largo, sí. Tuvimos discusiones muy complejas, pero varias veces se nos preguntó a nosotros, y creo que vale la pena indicarles, quiénes habían estado participando en el proceso. B Capital de Colombia, Ingenio Magdalena de Guatemala, Ser Corporación del Grupo Pelas de Nicaragua, Ingenio Pantaleón de Guatemala, el Grupo Gloria o el consorcio liderado por Gloria Coazúcar Perú, en el que participa Miguel Peñavalle, que es un accionista o un empresario ecuatoriano. Entonces, esos 7 grupos han estado participando. Finalmente, sí, es cierto, se presentó una sola oferta, pero ya es decisión privativa de los que estaban invitados a participar o no. ¿Ya? Correcto. El mecanismo, que es lo que la gente o la ciudadanía no entiende, porque lo que quiere vender estos dos periódicos y otros medios de comunicación es que prácticamente se les ha regalado el ingenio a la empresa que la acaba de adquirir. Sí, a ver, yo creo que ahí el tema es el siguiente, y se mencionan varias cosas. Una, ¿por qué el financiamiento y la CFN le da ese financiamiento a 15 años plazo? Primero, el Estado en ese financiamiento no ha erogado un solo dólar, sino ese financiamiento es un financiamiento en CPGs, que eran los papelitos que se emitió en la época del congelamiento. Papeles chimbos, como alguien le dijo alguna vez. Que económicamente no tenían casi un valor económico, porque incluso la superintendencia de bancos, a los bancos privados y a la misma CFN les pedía que hagan una provisión del 100% de esos valores. O sea, el valor era cero. Con esos papeles que eran propiedad de la CFN o del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas y la CFN eran acreedores de la AGD, o sea que tenían que acercarse a la AGD y decir, señores, páguenme. ¿Ya? Entonces lo que se ha hecho en este caso es que en vez de que se acerquen a cobrar, utilicen esos papeles para financiar estas ventas, no solo del ingenio, se ha financiado las ventas de TV Cable, de los barcos, de varias empresas, y con eso nos pagan a nosotros en el fideicomiso, que somos sucesores en derecho de la AGD, y lo que está sucediendo es que simplemente lo que va a suceder es que nosotros rompemos esos papelitos, no como dice este señor, César Sosa, que al final de todo su análisis dice, alguien algún día tendrá que pagar esos papeles. No tendrá que pagar, porque ya el Estado, que era acreedor de la AGD, simplemente por confusión, como dicen los abogados, se eliminan esos títulos. Para quienes somos legos en la materia, ¿cuál es la diferencia entre entregar dinero en efectivo por parte de la CFN y entregar estos papeles? La diferencia es abismal, porque esos papeles, como digo, que tenían orden por parte de la Superintendencia de Bancos, no de ahora, desde hace varios años,
de tener provisionado el 100% de esos documentos, o sea que económicamente, contablemente varían cero, y que los bancos incluso los compraba, y como lo mencionó el presidente, los compraban a descuento, 50-60% de descuento, y se lo devolvieron a la CFN. Entonces, en este caso está cambiando un papel de valor económico cero por un crédito que le servirá además para capitalizarse, con la recuperación de esos recursos, le sirve para capitalizarse, y un papel que no tenía o tenía muy poca probabilidad de ser recuperado, ahora está cambiando por un flujo de caja de riesgo AAA. O sea, no me van a venir a decir que Gloria de Perú, que es una empresa que incluso está inscrita en Bolsa de Valores en Perú, correcto, ¿ya?, que la conocen por sus inversiones a nivel de Latinoamérica, no es un buen negocio para la corporación financiera. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Los analistas económicos que han hecho este tipo de comentarios de este señor Sosa o este señor López, que sin conocer, porque ni siquiera se dan el trabajo de contrastar la información, sino que por hablar barbaridades, no contrastan la información. El tema que también han remarcado ellos, dicen, la venta del ingenio es una ganga, dicen. Mientras China presta dinero al 7%, el Ecuador financia créditos a empresas extranjeras con una tasa del 5%. ¿Cómo se llegó a esta cifra del 5%? A ver, comparemos y volvemos al tema del costo de oportunidad de esos documentos. Esos documentos, su valor económico o valor residual era cualquier cosa muy cercana a cero, como decimos, papelitos que estaban ahí y habían estado engavetados 10 años, y la CFN incluso perdiendo su valor patrimonial por hacer provisiones. Papeles que la banca compró al 60% y revalorizó en la CFN al 100%, que eso sí no dice el informe ni dice la prensa autodenominada independiente, valga la pena decirlo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Esos papeles que estaban con un valor económico cercano a cero, se han utilizado para financiar. Y no es como dice justamente en el diario hoy Mauricio Pozo, que el 5% es un costo, una tasa que no cubre los costos operativos de la transacción. Esta es una tasa que a la CFN le cubre los costos operativos, le recupera valor económico, porque básicamente entre tener 133.810.000 de papelitos que no contablemente no tienen un valor económico, a tener ahora un crédito de 133.8 millones de dólares al 5% de interés a 15 años plazo, a un riesgo AAA. Correcto. Y es increíble que una persona que conoce de economía diga, ¿cómo así se le presta a una empresa extranjera si no es usual? Ciertamente que no es usual. Pero el trabajo que se hizo para evaluar fue un trabajo, y aquí están, que debían haber revisado, las bases del proceso de subasta. Aquí están las condiciones que se les puso para entregar toda la información y poder ser calificados. Evidentemente, calificación de idoneidad o experiencia del postulante. No tener vinculación con los anteriores accionistas, primera cosa. Antecedentes de su experiencia y o desempeño en la industria azucarera. Queríamos un socio azucarero que entre a este mercado, una empresa con experiencia y que pueda crear competencia, mejorar competencia. Comportamiento fiscal en el Ecuador o en los países donde tiene inversiones directas, de ser el caso. Antecedentes de buen manejo de medio ambiente. Antecedentes de programas de responsabilidad social empresarial. Prácticas de buen gobierno corporativo. Programas ejecutados y proyectos de mejoramiento de la productividad agrícola e industrial que se van a implementar. Estrategia de compra en líneas generales, el tipo de financiamiento que utilizará. Consorcio de socios que posiblemente conformará. Entonces, ¿qué es lo que se pidió? Y evidentemente la CFN tuvo que hacer un trabajo muy largo, y eso incluso complicó a algunos de los que yo he mencionado acá que no alcanzaron a entregar toda la documentación a tiempo. CFN se puso en contacto con los banqueros de inversión que tenía el Grupo Gloria y tenían todos estos grupos, se puso en contacto con los bancos de referencia que se entregaron. Entonces, y además se facilita, una empresa que está inscrita en Bolsa de Valores, es cuestión de entrar a la Bolsa de Lima y ver la calificación de riesgo que tiene esta gente. Entonces, el proceso de análisis de crédito, de análisis de riesgo que se hizo fue bastante largo, fue bastante complejo, y la tasa de interés que se les dio en términos de estos papeles que estaban allí es una tasa de interés competitiva en este tipo de negocios. O sea, también se comparó entre financiar a Grupo Gloria
cuál era la tasa que este tipo de empresas podían haber obtenido en el mercado internacional y se puso una tasa que sea competitiva, comparable con las fuentes alternativas de negocio que podrían, o de financiamiento que podrían haber tenido estos grupos, ¿no? Correcto. Queda bastante claro. Pedro Delgado.